Buenas noches. En el presente caso, el señor Manuel Magno Ramos Caso y de doña Emilia Alberta Inostroza Mará interponen una demanda de desalojo por ocupación precaria contra don Luis Orlando Bocanera Galvez para que desocupe y haga entrega de inmueble ubicado en el Girón Domingo Casanova número 559. Eso pues según los demandantes. El demandado Luis Orlando Bocanera Gálvez ingresó al inmueble, primero como arrendatario de don Carlos Enrique Bejarano González, ocupando la parte de fondo. Posteriormente, celebró con el señor Bejarario el denominado contrato preparatorio, que no se pudo convertir en un contrato definitivo. El demandado, al enterarse de estos hechos, envió una carta notarial, don- donde se manifestaba como adquiriente de las acciones y derechos del 50% del inmueble. Entonces se precisa, en el caso, el demandado ingresó al inmueble, primero como arrendatario de don Carlos Enrique Bejarano González, ocupando la parte del fondo. Esto quiere decir que posteriormente el demandado celebra con el anterior propietario el denominado contrato preparatorio, del cual ya se mencionó anteriormente, que suscribía el precio de venta del 50% de las acciones y derechos del inmueble y su forma de pago. Pero luego de esto se suscribe un nuevo documento de acuerdo entre las partes del contrato preparatorio de compraventa de acciones y derechos. 50% efectuado entre el promitente comprador y el promitente vendedor, donde se acuerda que el promitente vendedor podrá ofrecer y vender a un mejor precio el predio parcial del inmueble. Sin embargo, ambas partes, por mutuo acuerdo, le dan la libertad al promitente vendedor de poder ofrecer en venta sus acciones y derechos sobre el inmueble. Y si se produjera esta situación, el promitente vendedor devolvería lo recibido hasta esa fecha, siempre y cuando el promitente comprador desocupara la parte del inmueble. En el presente caso, la parte demandante sostiene que está demostrando la adquisición, que se efectuó de buena fe y a título oneroso, por lo cual el juzgado debe tutelar su derecho de propiedad al ser un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de Perú. Fundamentando sus pretensiones en el artículo 2, numeral 16 de la Constitución Política de Perú, que establece que el derecho a la propiedad es un derecho humano fundamental. El artículo 70 de la Constitución Política de Perú, referido a la inviolabilidad del derecho de propiedad, el artículo 911 del Código Civil, referido al concepto de posesión precaria, el artículo 923 del Código Civil, referido a la definición del derecho de propiedad, el artículo 546, numeral 4 del Código Procesal Civil, que establece que las demandas de desalojo se tramitan en proceso sumarísimo. Por otra parte, en la contestación de la demanda se argumenta que el recurrente no es precario, al tener justo título como es el contrato preparatorio, el mismo que está enteramente cancelado y está vigente el contrato preparatorio o compraventa al estar cancelado, que el recurrente también es propietario del 50% del inmueble. Materia de litis, conformada por la numeración 555 y 559, en donde cada uno tiene la salida a puerta de calle, por lo que el recurrente tiene justo título, por lo que no es precario, que no existe parte de fondo. Cada numeración 555 y 559 tiene salida a puerta de calle, por lo que el recurrente no es precario. A tener justo título, menciona que en el fundamento de hecho 6.2, numeral del escrito de la demanda, se precisa que en todo momento el recurrente ha estado en posesión del inmueble. Citó en Girón Domingo Casanova 555 Lince, y en que en ningún momento él tuvo una entrevista con los demandantes referentes porque está en posesión del inmueble. También que si bien es cierto en esta posición desde el año 2017, también es cierto que la carta anexada como anexo 1-F del escrito de la demanda, que es motivo de devolución, es presuntamente de fecha 5 de febrero de 2019. Sin embargo, la compra-venta realizada fue inscrita en fecha 20 de febrero de 2019, por lo que los demandantes han realizado de mala fe a sabiendas de la existencia de otro. También se precisa que se canceló íntegramente el total del bien inmueble, pero el señor
Bejarano con engaños y artimañas engañó por sacar provecho de esa situación camuflando su engaño y sacar más dinero a su favor. Sus fundamentos están emparados en el artículo 586 del Código Procesal Civil, el artículo 923 del Código Civil, el artículo 911, 912 y en sus medios de prueba que acreditan el pago íntegro del bien inmueble. Muy buenas noches, señor magistrado, y con todos los presentes. Quien les habla es la abogada de la parte demandante, Mayrin Díaz, con colegiatura en el Colegio de Abogados en Moquegua, número 23860, con domicilio procesal en la calle Moquegua, número 357, segundo piso, con casilla electrónica número 2070 SINUE, número de celular 961 49 40 41 y con correo electrónico abogadosperú@hotmail.com, para los fines que usted considere pertinentes, señor magistrado. En este proceso soy la representante de la parte demandante, el señor Manuel Magno Ramos Caso, y de doña Emilia Alberti Nostroza Maraví, que para comenzar con esta exposición de los hechos que son materia en este proceso, me parece pertinente comenzar con una frase muy interesante, la cual dice: el derecho consiste en 3 reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo equitativo. Del famoso filósofo, escritor y orador romano Marco Tulio Cicerón, esa frase nos servirá para comprender y dar inicio al siguiente caso. El bien inmueble, la cual es materia del presente caso, se encuentra ubicado en Girón Domingo Casanova, número 559, del distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, inscrita en la partida electrónica número 0703-1074, asiento C0003 de la Oficina Registral de Lima, SUNAR, a quien en adelante denominaremos el inmueble. Por el motivo de que solicitamos al señor Luis Orlando Bocanegra Gálvez desocupe la parte del inmueble que posee precariamente, celebrando con un denominado contrato preparatorio de fecha 26 de octubre del 2017. Los hechos que ahora procederé a exponer son de suma importancia para poder comprender la gravedad y la preocupación de mis patrocinados con este conflicto, puesto que mis representados son propietarios del inmueble antes mencionado, adquiriendo los dueños anteriores, don Brian José Córdoba Ávila y doña Rita Tarsila Sotelo. Es importante añadir que para poder determinar la precariedad del emplazado, se comprende que el señor Brian José Córdoba Ávila adquirió 50% de las acciones y derechos del inmueble al haberlo comprado al señor Carlos Enrique Berajano González mediante escritura pública del compra-venta, mientras que la señora doña Rita Tarsila Sotelo Saavedra adquirió el otro 50% de las acciones y derechos del inmueble por concepto de gananciales, al haber venido el régimen de sociedad de gananciales por causal de disolución del vínculo matrimonial contraído con el señor Carlos Enrique Berajano González. El demandado, don Luis Orlando Bocanegra Gálvez, que para efectos prácticos de esta argumentación será llamado el demandado, ingresó al inmueble primero como arrendatario de don Carlos Enrique Berajano González, ocupando la parte del fondo del bien ya mencionado, que posteriormente nos hemos enterado que celebra con el señor Berajano el denominado contrato precario, de fecha 26 de octubre del 2017. El mismo que no pudo convertirse en contrato definitivo, conforme lo detallaremos más adelante. Al mismo tiempo, cuando el demandado tomó conocimiento de la adquisición del 100% del inmueble por parte nuestra, nos envió una carta notarial de fecha 5 de febrero del 2019, manifestando que como adquiriente de acciones y derechos del 50% del inmueble efectual el señor Berajano, nos interpondría las acciones civiles y penales que ahí se señalan. Pero debemos adelantar que sus afirmaciones son ajenas a la realidad. Asimismo, el señor Bocanegra fue invitado a conciliar para que se desocupara el inmueble de manera pacífica. Sin embargo, no tuvimos una respuesta positiva. Cabe señalar que esto consta en el acta de conciliación que adjuntamos al presente, por lo que hemos decidido interponer la presente demanda. Para efectos de nuestra demanda, vamos a tener en cuenta que conforme lo señalado al artículo 911 del Código Civil,
La posición precaria es la que se ejerce sin título o cuando el que se tenía ha fenecido. Es debido señalar, además, que la norma establece dos formas de ocupación precaria. Cuando el poseedor ejerce una posición sin contar con ningún documento, autorización del propietario o ejerce una posición de facto, sin que tuviera ningún tipo de sustento, sin que justifique el disfrute de la posesión, y también cuando poseyendo un bien producto de la celebración de un acto jurídico o cualquier otra circunstancia. Este se exige o fenece por distintas circunstancias o causas. Es propio mencionar que con respecto a esto, el cuarto pleno casatorio civil emitido por la Corte Suprema de la República en la casación número 2195-201-11-Ucayali, donde se precisa que la pérdida de las causas o circunstancias por las que el demandado perdió su título de posesión puede o no depender de la voluntad del demandante. Además de ello, la no existencia del título que sustentaba la posición del demandado o del fenecimiento del que se tenía, se puede establecer como consecuencia de la valoración del juez competente al momento de valorar las pruebas ofrecidas por las partes para que le cause convicción. Además de ello, la legitimación para obrar pasiva debe entenderse a todo aquel que se ocupa el bien sin acreditar su derecho a permanecer en el disfrute de la posición inmediata o en todo caso se ha producido la desaparición de los actos o hechos jurídicamente protegidos, generando como efecto la pérdida del derecho de poseer. Ahora hablando del contrato preparatorio, el cual mencioné hace un momento, debo de decir que es un contrato preparatorio en uno de las compra y venta, donde se pacta el precio de venta del 50% de las acciones y derechos del inmueble y su forma de pago, pero luego de ello ambas partes suscriben el documento denominado nuevo documento, de acuerdo entre las partes del contrato preparatorio de la compra-venta de acciones y derechos del 50% efectuados entre el prominente comprador y el prominente vendedor, donde se llega al acuerdo de que el prominente vendedor podrá ofrecer y vender a su mejor precio el predio parcial del inmueble, y si llega a suceder lo indicado en los puntos anteriores, se procederá a la devolución del dinero aportado por el prominente comprador. Este deberá entregar al prominente vendedor la parte del predio que ocupa actualmente en las condiciones que se dio y se encuentra a la fecha. Como podemos apreciar, si hubo entre las partes un contrato preparatorio, a este nunca se convirtió en un contrato de compra-venta definitivo, por lo que el prominente comprador, al no terminar de cancelarlo y liquidarlo, el precio como se había establecido en el documento pactado. Entonces, ambas partes, por mutuo acuerdo, le dan la libertad al prominente vendedor de poder ofrecer en venta sus acciones y derechos sobre el inmueble. Y si bien se produjera esa situación, el prominente vendedor devolvería lo recibido hasta la fecha, siempre y cuando el prominente comprador desocupara la parte del inmueble. Es así que dentro de este contexto y facultades, el señor Carlos Enrique Verajano González transfiere sus acciones y derechos al señor Brian José Córdoba Ávila. Debemos dejar en claro que ni mis representados ni el suscrito no tuvieron ningún conocimiento y menos consentimiento con la negociación, celebrando y ejecución de dicho acto jurídico. Por otra parte, el demandado, el señor Luis Orlando Bocanegra Gálvez, al ocupar un bien sin pago de renta y sin título para ello, que no genera un efecto de protección para quien lo ostente frente al demandante al haberse exigido dicho título. Tiene la calidad de ocupante precario de la parte del fondo del inmueble en materia de protección. Por estas razones, se está demostrando fehacientemente que hemos legitimado para obrar actividad en el presente proceso al tener la calidad de propietarios y el demandado. Tiene legitimidad para obrar pasiva al ocupar de manera precaria la parte del fondo del inmueble con un título fenecido, que no tiene efecto frente a nuestra parte, por lo que se le solicita, señor magistrado, que don Juan Orlando Bocanegra Gálvez desocupe la parte del inmueble que posee precariamente. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches, señor magistrado, y con todos los presentes. Quien les habla es la abogada de la parte demandada, Alanis Cuba, con colegiatura en el Colegio de Abogados de Moquegua, número 53740, ¿no? Con domicilio procesal en el Jirón Jorge Chávez, número 852, y con casilla electrónica procesal en Jirón, electrónica número 6589.
con el número de celular 957-558614 y con correo electrónico abogadosperú@gmail.com para los fines que usted considere pertinentes, señor magistrado. Bueno, para proceder a explicar mis alegatos, comenzaré con una frase muy importante, lo cual dice que la ley verdadera es la recta razón de conformidad con la naturaleza y tiene una aplicación universal. Inmutable y perenne, mediante sus mandamientos nos insta a obrar debidamente y mediante sus prohibiciones nos evita obrar mal. Es frase del reconocido emperador romano Justiniano. Procederé entonces a contestar la demanda de desalojo de ocupación precaria por el señor Manuel Magno Ramos Caso y la señora Emilia Alberta Inostroza Maraví, de conformidad por el artículo 554 del Código Procesal Civil, donde eso nos precisa que el plazo para poder contestar a la demanda en los procesos sumarísimos es de 5 días. Por contestar a la demanda del señor magistrado, para esto también se acompañarán los medios probatorios oportunos. Es propicio indicar que en los fundamentos de hecho 6.2 numeral ABCD del escrito de la demanda, nos precisa que el recurrente no es precario, al tener justo título como el contrato preparatorio, el mismo que está íntegramente cancelado, ¿no? Y está vigente el contrato preparatorio de compra-venta al estar cancelado. También esto nos indica que en el mismo escrito de la demanda, que el recurrente ha estado en posesión del inmueble en Girón Domingo Casanova número 555 en Lince. Pero en ningún momento el recurrente ha tenido entrevista con los de ahora demandantes referente porque está en posesión del inmueble. Que si bien es cierto, esta está en posesión desde el año 2017, también es cierto que en la carta como anexo 1-F del escrito de la demanda precisa que es el motivo de devolución y que debemos tener en cuenta la presente fecha, que es el 5 de febrero de 2019, que sin embargo la compra-venta fue realizada y fue inscrita con fecha del 20 de febrero del mismo año, ¿no? Por lo que ahora los demandantes han realizado de mala fe, a sabiendas de la existencia del otro propietario, inscribieron el inmueble en vez de solicitar la rescisión y continuaron con la inscripción de la mala fe. Además de ello, en el mismo escrito de la demanda se precisa que el recurrente también es propietario del 50% del inmueble en materia de litis, en donde cada una tiene salida a puerta de la calle, de materia, por lo que el recurrente tiene justo título, por lo que no es precario y con referente al fundamento del hecho 6.3 numeral D del escrito de la demanda, se menciona que el recurrente sí tiene justo título y no existe parte de fondo. Esto precisado en la numeración 555 y 559. Es decir, que tienen salida a puerta de la calle, ¿no? Por lo que el recurrente no es precario a tener título justo por el último. Referente al fundamento de hecho 6.4 del escrito de la demanda, también en primer fundamento del hecho 6.1 del escrito, se verifica que con anterioridad de la presunta compra de los ahora demandantes, por lo que el recurrente tiene justo título, indica que no tiene legitimidad para obrar, puesto que el demandante tiene el título justo. Nuestra defensa en este caso se funda en que si hay una primera hoja presentada por el ente, ante el Centro de Conciliación, Romani y López, en el expediente número 131-219, que se adjunta con el presente escrito, también podemos acreditar al obrar con una mala fe de los demandantes en la carta anexada como el anexo 1-F del escrito de la demanda, que es motivo de la devolución presuntamente en fecha del 5 de febrero de 2019. También aquí vamos a acreditar la cancelación de la propiedad comprada por el recurrente, referente a los pagos efectuados por el recurrente señor Enrique Bejarano González, por lo que consecuentemente se canceló la suma de 244.700 soles,
con un exceso de unos 1.700 soles, debido a añadir que el título valor fue para la cancelación del inmueble. Y esto, sin embargo, el señor Bocanegra en los diversos recibos siempre lo ha referido, y que a pesar de comprobarse mediante recibos de pago, se ha cancelado íntegramente la propiedad del inmueble, y como el título valor, el señor Bejarano continuó mintiendo con la finalidad de obtener más ingresos económicos, que lo único que consiguió era perjudicar al recurrente, ¿no? Toda la vez que con engaños, causando un grave perjuicio, que entonces podemos decir fehacientemente que se ha cancelado totalmente el referido inmueble. Asimismo está cancelado el título de valor, y existiendo un exceso cancelado, ¿no? Por ello, fundamentaré mis argumentos con el artículo 586 del Código Procesal Civil, que establece que la persona autorizada de demandar el desalojo debe ser el propietario, lo que el presente caso cuestiona totalmente la legalidad del derecho de propiedad que alude los demandantes, toda vez que ha sido comprado de mala fe. En tanto, en el segundo párrafo acotado, se precisa que el recurrente no está dentro de lo descrito en el numeral, porque no es precario, ¿no? Asimismo, en el artículo 923 del Código Civil, que establece que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar, ¿no?, un bien. Entonces, las atribuciones estas que el recurrente ostenta, ¿no? Por lo que se tiene justo aquí el título, más importante aún es el artículo 911 del Código Civil, que aquí establece que la posición precaria es la que ejerce el título recurrente, título alguno en el que se tenía o se ha fenecido, ¿no? Precisándose que el recurrente aquí tiene un justo título vigente al no haber sido resuelto. Por último, en el artículo 912 del mismo cuerpo legal, establece que el poseedor es reputado como propietario mientras no se pruebe lo contrario, significando que el recurrente sí es copropietario, ¿no?, del inmueble en materia de litis. Aquí es oportuno indicar que el mérito probatorio de los recibos, como el título de valor y denuncias policiales, se pueden acreditar la calidad de propietario y recurrente al estar íntegramente cancelados en compra-venta, ¿no? Por lo expuesto, señor magistrado, yo solicito que se declare improcedente o infundada la demanda. Muchas gracias.